Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Historia, tema, ideas que transformaron el mundo, el liberalismo, aprendizaje esperado. Conocerás los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Énfasis: ubicar temporal y espacialmente el liberalismo. ¿Qué vamos a aprender? Particularmente ubicarás temporal y espacialmente el proceso histórico conocido como liberalismo, una doctrina cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea e incidir en nuevas formas de vida y pensamiento en otros lugares del mundo como en nuestro país. ¿Qué hacemos? Un hecho histórico es un acontecimiento o suceso que ocurrió en un tiempo, lugar y contexto determinado, al que se atribuye especial relevancia por su impacto en la memoria de la sociedad, o que significó un cambio o ruptura con el pasado. En la línea del tiempo están representados por años específicos. Por su parte, un proceso histórico es una serie de hechos históricos relacionados entre sí para explicar los cambios o transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Ambos son reconstrucciones, versiones, interpretaciones y explicaciones del pasado elaboradas por los historiadores. La línea del tiempo es una representación gráfica de la sucesión y duración de acontecimientos y procesos. Permite reconocer el orden y la simultaneidad de los hechos y comparar la duración de periodos históricos expresada en años, décadas y siglos, e incluso hay procesos históricos simultáneos. Para ubicar el siglo en el que se encuentra un proceso o hecho histórico, solamente tienes que recordar lo siguiente. El siglo I equivale a los primeros 100 años. Por ejemplo, el siglo XIX inicia el 1 de enero de 1801 y abarca hasta el 31 de diciembre de 1900. Actualmente estamos en el siglo XXI. Otro elemento importante es la ubicación espacial, la cual se refiere al espacio geográfico donde suceden los acontecimientos y procesos históricos y se identifican los espacios de influencia y dominio, así como en conocer los cambios o permanencias de la división política. Para ello, se utilizan mapas históricos donde se pueden observar sus elementos, como la simbología, rosa de los vientos, división política o hidrografía, y también datos numéricos, nombres, cómo se representa la tierra y cómo el mar o la época a que se refieren. El siglo XVIII fue una época en la que el mundo se transformó, se cuestionaron creencias y tradiciones y se buscó la libertad de cada individuo, por ejemplo, a expresar nuestras ideas. En la línea del tiempo identificarás que el liberalismo tiene su origen en el continente europeo, en la Inglaterra de finales del siglo XVII. El liberalismo fue la base ideológica de los movimientos revolucionarios que lucharon contra la monarquía en Europa y América en los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias de América y la Revolución Francesa. El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada. En el ámbito económico se inclinó porque el Estado disminuyera su intervención en la economía, como lo hacía el mercantilismo. Ahora se fomentaría la libre circulación de mercancías, la cual regularía los precios e incrementaría la riqueza en busca de la prosperidad económica de los individuos y de las naciones. El liberalismo surgió en un momento en el que la mayoría de los países europeos continuaban bajo el régimen de monarquías absolutas, y la organización social se basaba en estamentos. Los estamentos eran una organización social que se representa en la siguiente pirámide social.
donde el lugar que ocupaba cada persona dependía de las funciones, privilegios y obligaciones. En el primer estamento se encontraba el rey, y en la punta quien tenía el poder absoluto. Posteriormente le seguían la nobleza, donde se encontraban príncipes, marqueses, duques y condes. Estos eran los grandes terratenientes, y quienes se encargaban de luchar y defender los intereses del rey, y a cambio recibían grandes recompensas, es decir, tierras o feudos. Tenían súbditos y estaban exentos de pagar impuestos. Dentro de la nobleza había diferentes niveles. En la nobleza alta estaban los propietarios de las grandes extensiones de tierra, y en la nobleza baja, los caballeros, quienes poseían solo un caballo, armas y armadura. En el segundo estamento estaba el clero, conformado por cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes. La iglesia se encargaba de la educación de la población, prestaba dinero y tenía vastas extensiones de tierra. No pagaba impuestos y cobraba el diezmo a los fieles. En el caso de los monjes, vivían en los monasterios bajo las órdenes de un abad o abadesa, y se dedicaban a 3 funciones básicas: la oración, el estudio y el trabajo. En el tercer estamento o tercer estado estaban los burgueses, banqueros, comerciantes, profesionistas, artesanos y campesinos. No tenían privilegios, por lo que debían pagar impuestos y no tenían participación política en las decisiones. La organización social, por estamentos, contradecía las ideas liberales, con las que se identificaba la burguesía, siendo la principal promotora. Además, era antagónica a la monarquía absoluta, que frenaba la participación política, el desarrollo económico, la innovación científica y tecnológica, y el progreso de las naciones. Es así como, al paso del tiempo, la burguesía impulsó la corriente política del liberalismo y empoderó sus preceptos más importantes, que fueron el liberalismo político y el liberalismo económico. El reto de hoy: realiza tu propia línea del tiempo con un diseño creativo y original. Recuerda que todo este contenido lo encontrarás en tu libro de texto de historia, en el apartado del primer bloque, Panorama del periodo. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.